Bueno, Cruz Azul venció 2-1 al León con goles de Luca Romero y también de Gabriel El Toro Fernández. En un partido que nos presentó una remontada tremenda y además importantísima por parte del equipo de Vicente Sánchez. Digo que fue tremenda por un lado porque fue una remontada muy emocional. Cruz Azul hasta el minuto 84 de partido, calculen ustedes, caía 1-0. Y el panorama, pues era un panorama complicado. Sabíamos que sacar adelante este encuentro futbolístico no iba a ser cosa fácil. Pero de cualquier manera, en Ciudad Universitaria, con un estadio casi lleno, la hinchada azul no paró de alentar, no paró de gritar. Y fue como que el equipo en cancha se empezó a contagiar un poco. Y tomó un envión anímico final que fue impresionante. Y en pocos minutos empató 1-1 y más adelante en tiempo de adición metió un segundo gol y acabó ganando el partido. Entonces la verdad lo de Cruz Azul lo aplaudo porque me encantó cómo en medio de un contexto adverso y difícil, igual sacó jerarquía y cuando tenía que ganar simplemente puso el cambio en quinta velocidad y fue y ganó. Como tienen que hacer los equipos grandes. Incluso en partidos jodidos, igual encuentran la manera de terminar imponiéndose. Tremenda la remontada de Cruz Azul. Y también dije que fue importantísima porque es que este era un partido vital. Este era un partido que el equipo de Vicente Sánchez sí o sí lo tenía que ganar de acuerdo a sus intereses. Porque pensemos que cuando comenzaba este encuentro futbolístico, pues Cruz Azul se estaba enfrentando a un equipo que estaba por encima de él en la tabla de posiciones de esta Liga MX. Entonces ganar este partido no solo era importante para escalar posiciones en la tabla, sino para directamente bajar a un rival que estaba encima tuyo. Cruz Azul tenía que ganar como fuera. Y eso hizo. Y a raíz de esta victoria podemos decir que al día de hoy, en este momento en el que estoy grabando el video, la máquina ocupa la segunda posición de la tabla, a tan solo un punto de distancia del líder que es el Toluca. Y ustedes saben que Cruz Azul y Toluca se van a enfrentar precisamente en la última jornada que se va a disputar el próximo sábado. O sea que ganar este partido contra León le implicó a Cruz Azul ganarse al mismo tiempo una oportunidad de poder cerrar la temporada regular, quizás, ¿quién te dice que no?, como el líder absoluto del fútbol mexicano. Eso es algo muy bueno. Claro, hay que hacer la salvedad y la aclaración de que el América, por ejemplo, en este momento tiene un partido pendiente, que lo va a jugar hoy mismo en la noche contra Monterrey, y pues vamos a ver qué pasa. Si el equipo de Jardine obtiene un buen resultado, se pasaría de nuevo al Cruz Azul. Pero pues bueno, de cualquier manera, como les digo, igual la máquina ya sabe que en la última fecha va a estar ahí peleando el liderazgo. Eso es muy importante. Dicho esto, vamos a hablar de qué tipo de partido fue. Yo creo que fue un partido en el cual Cruz Azul fue un equipo que mostró cosas interesantes en cuanto al juego asociativo y en cuanto a la creación de pequeñas sociedades para poder progresar en el campo de juego. Naturalmente el equipo de Vicente Sánchez fue el que asumió una postura más propositiva a lo largo del trámite, ¿no? Lo del equipo de Berizzo fue todo lo contrario. León fue mucho más reactivo. Mientras que Cruz Azul intentó siempre ir al frente y hacerse fuerte desde la tenencia de la pelota y desde la asociación, León simplemente trató de conservar cierto orden defensivo y de atacar a punta de transiciones que eran muy directas. Entonces fueron estrategias opuestas de ambos clubes, pero de cualquier manera Cruz Azul en su estilo, en su estrategia,
mostró un par de matices interesantes. El problema quizás fue que muchos ataques de la máquina carecieron de profundidad. Porque miren que León jugaba con un 4-3-1-2 como sistema táctico fundamental. Los invito a que nos olvidemos de los 3 jugadores más adelantados que tenía la propuesta de Berizzo. Es decir, James Rodríguez, que era el 10, y Steven Mendoza y Emiliano Rigoni, que eran los 2 delanteros. Saquemos a esos 3 jugadores de esta ecuación y solamente fijémonos en el 4 del fondo de León y en los 3 mediocampistas. Ese 4-3 en el equipo visitante trató a lo largo del partido de mantenerse muy compacto, muy pegado, ordenado, organizado. Entonces pasaba más de una vez que Cruz Azul tenía una buena asociación, creaba pequeñas sociedades que le permitían acercarse al área de León, pero una vez la máquina llegaba al área de León, ahí León plantaba ese 4-3 muy pegado, se hacía muy denso en ese bloque defensivo y a Cruz Azul le costaba un poco encontrar espacios como para poder romper y generar algún mano a mano muy claro frente al arquero Jiménez. Es decir, que la máquina hacía todo bien, se asociaba bien, pero una vez llegaba a 3/4, a la famosa zona 3 del campo de juego, ya en el área de León, ahí se nublaba un poco. Ahí le costaba un poco al equipo de Vicente Sánchez tomar buenas decisiones. Y repito, se daba también en gran parte porque León tenía méritos y era que ese 4-3 siempre lo plantaba muy denso y con mucha cantidad de hombres ahí en área propia. Eso pasaba. En otras oportunidades tengo que reconocer que de pronto Cruz Azul sí pudo haber logrado romper en algunas jugadas muy marcadas, pero ahí quizás el error de la máquina fue que no finalizaba con disparos duros. Lo digo de esa forma literal, porque tengo por acá registradas varias jugadas en las cuales de pronto la pelota le quedó al Cuato Sepúlveda y el Cuate, que es un muy buen jugador y un gran goleador, en este partido por algún motivo estaba rematando muy suave. Entonces le quedaba algún balón para fusilar a Jiménez y él simplemente salía con un tirito y Jiménez lo atenazaba. También pasó con Rotondi, hubo otra jugada en la cual le quedó un muy buen ángulo para rematar y capaz que remataba suavecito y Jiménez también controlaba. Entonces en las pocas en las que la máquina sí pudo romper y sí pudo encontrar profundidad, la puntada final no estaba a la altura. Y pues incluso hubo otras en las cuales de pronto las acciones previas se ejecutaron de buena manera, pero al final llegaba algún remate por ahí que no tenía buena puntería. O sea, en este caso de pronto Bogut se enganchaba hacia adentro, la típica del polaco, remataba de derecha, pero la pelota se iba por un lado. A eso me refiero. Entonces, por todas esas razones, ponerle que Cruz Azul no había podido hacer un gol en el partido. No era un mal partido del equipo de Vicente Sánchez, hacía ciertas cosas bien, pero el problema estaba en la zona 3. O se nublaba y no encontraba espacios, o sí los encontraba, pero no definía bien por disparos suaves, o sí los encontraba, pero no definía bien porque mandaba la pelota por un lado del arco. Más o menos así se dio la cosa. Del otro lado, León, como les dije ahora, se enfocaba más en mantener ese 4-3-3 y cada vez que recuperaba, ¡boom!, mandaba la transición rápida. Claro, León trataba de aprovechar que como Cruz Azul era el equipo propositivo, pues por ende Cruz Azul siempre estaba con el bloque muy adelantado y abalanzado sobre el campo de León. León aprovechaba esa coyuntura para recuperar en campo propio y con 2-3 pases tratar de ya estar lastimando el espacio existente en la espalda de Dita, de Lira y de Orozco Chiquete, que obviamente era un espacio grande, considerable. Y creo que esa fórmula de cierta manera le funcionó a Berizzo porque nos encontramos con que León, apelando a esa estrategia, tuvo un par de transiciones en las cuales llevó peligro al arco defendido por Gudiño. Que Gudiño por ahí tuvo un par de atajadas buenas. Y también con esa fórmula precisamente, bueno, pues León tuvo el gol de Steven Mendoza, que se dio literalmente de esta manera, ¿no? Con una transición que condujo el avión Ramírez, le hizo un gran amague a Charlie, se lo sacó de encima, filtró al vacío para Steven Mendoza, y Steven Mendoza, que le ganó a Lira con un desmarque de ruptura, pues tomó la pelota, Orozco Chiquete trató de cerrar, pero un poco tarde,
y eso le dio el ángulo de remate suficiente a Mendoza para sacar un zurdazo cruzado. Gudiño no pudo responder y con esa jugada el equipo visitante se fue arriba en el marcador. Entonces, en general era un poco eso, ¿no? Cada uno con su línea, cada uno con su registro, con su estrategia, y ambos hicieron cosas bien, pero quizás en cuanto a la efectividad en la definición, León se le puso por encima a Cruz Azul. Lo que hizo Mendoza con ese buen remate no lo había podido hacer la máquina con todas las opciones que había tenido, ya fuera con Sepúlveda, o con Boguts, o con Rotondi, o con Rivero, o con cualquier jugador que llegara pisando el área de León para poder rematar. Ahí estaba la diferencia del partido hasta ese momento. De cara al segundo tiempo, ya habiendo explicado cómo se planteó este encuentro futbolístico, les digo que para mí hubo dos puntos de inflexión que cambiaron por completo el partido. Ya con León ganando 1-0, nos encontramos con que, bueno, Vicente comienza a mover el banco. Entonces en un momento mete 3 cambios de una, saca a Boguts, a Rotondi y al Cuate, mete a Giakoumakis, al Toro y a Mauri Morales. Y cambia el sistema, porque Cruz Azul había estado todo el partido con un 3-4-3. Cruz Azul había salido a jugar con Dita, con Lira, con Piovi, perdón, con Orozco Chiquete. Piovi lo dije por la memoria me traicionó, pero era Orozco Chiquete. 3 en el fondo, 4 en el medio que eran Sánchez por un lado, Rotondi por el otro y el doble 5 de Lolo Faravelli con Charlie Rodríguez. Entonces 3 en el fondo, 4 en el medio y 3 arriba. Rivero por derecha, Boguts por izquierda y el único 9 era el Cuate. 3-4-3. Pero ya con estos cambios que les estoy diciendo, que metió Vicente Sánchez al minuto 63 cuando León ganaba el partido, pasa Cruz Azul a un 3-5-2. Porque se conserva en el fondo el tema de Dita, Lira y Orozco Chiquete. Pero en el medio ya se arma una línea de 5. Por derecha Sánchez, por izquierda Rivero. En el medio un tribote con Charlie jugando como 5 en el eje, Faravelli como interno, Amauri como interno. Ahí están los 5 del medio. Y adelante un doble 9, compuesto por el Toro Fernández y por Georgios Giakoumakis. Ya no era 3-4-3, era 3-5-2. Para mí ese fue el primer punto de inflexión del partido. ¿Por qué? Porque en medio de estos cambios que mencioné, entró el joven Amaury Morales. ¡Qué pedazo de talento! ¡Qué jugador disruptivo y desequilibrante tiene Cruz Azul en este chico! Desde que él entra a la cancha, con este cambio de sistema del 3-4-3 al 3-5-2, ya lo dije, comenzó a jugar como un interno por derecha, un interior por derecha, y desde el primer toque ya era evidente que había entrado para ser un jugador influyente, que había entrado con picardía, que había entrado quizás para darle a Cruz Azul lo que a Cruz Azul le había faltado en este partido, que era una mejor toma de decisiones en la zona final del campo. Y entonces, claro, cuando menos pensábamos, ya nos encontramos con que por ahí Amaury gambeteaba y ganaba en los duelos y al 75 de la nada toma una pelota luego de un tiro libre de Cruz Azul, engancha hacia adentro, saca un fierrazo y la estrella contra el palo. Entonces por poco Amaury empata el partido. Y por allá entonces al minuto 78 hay un córner de Cruz Azul, lo rechaza León, le queda a Mauri en toda la zona 14, como dirían en la Premier League, ahí en toda la media luna del área, saca otro remate de primera y pasa por un lado rozando el arco de Jiménez. Entonces ya decía uno, pará. A Mauri no solamente entró a desequilibrar con su gambeta, que lo está haciendo porque la mayoría de emparejamientos, la mayoría de uno contra unos, él los gana a punta de gambeta, driblando rivales. No solo está haciendo eso, sino que además de todo, con media distancia ya puso una pelota contra el palo y puso otra al lado del palo. Y por poco, él mismo, el chico, empata el partido. Entonces el ingreso de él fue fundamental, cambió toda la ecuación. Toda la ecuación. Y bueno, lo acabamos viendo de primerísima mano en la última jugada de este juego, en la jugada del gol agónico, heroico, que es un gol que es casi que en 80% gol de él.
porque él agarra ese balón, después de un centro de Rivero desde la izquierda, él agarra ese balón al otro lado, a la derecha, toma esa pelota, Bellón lo viene a marcar y lo rompe increíblemente en ese mano a mano. ¡Brum! Se le va por un lado, el jugador de León queda parado sin saber qué hacer y entra al área hasta el fondo. Taladró como Rashford en el partido de ayer de Champions League del Aston Villa contra el PSG, en el tercer gol del Villa, el gol de Konsa. ¿Se acuerdan que Rashford por ahí le hizo un caño a Kvaratskhelia, después lo dribló a Vitinha, se metió hasta el fondo y dio el pase atrás, el pase de la muerte? A Mauri hizo lo mismo. Lo cogió a Bellón, lo dejó en el camino, se metió hasta el fondo y puso el pase de la muerte para que el Toro, pues de taco la mandara a guardar. Hay mérito del Toro, obviamente fue una muy buena definición de Fernández, pero media jugadas de Amauri. Entonces para mí el primer punto de inflexión del partido que cambia todo, cuando ya Cruz Azul perdía 1-0, es Amauri Morales. Este chico entró para revolucionar completamente este encuentro futbolístico. Crack total, repito. Yo lo tenía de el golazo que le hizo al América en la liguilla del campeonato anterior, pero se está viendo que ya este chico está pasando de ser un proyecto a ser una realidad. Y comienza uno a preguntarse, ¿será que no merece titularidad? Vaya uno a saber, ¿no? Cada uno tendrá su propia opinión. Yo creo que con este tipo de rendimientos, más temprano que tarde, vamos a tener que empezar a exigir que siempre esté en el 11 titular. No sé ustedes qué crean. Pero bueno, ese fue el primer punto de inflexión. Otro punto de inflexión fue la roja para Nico Fonseca. Que se la sacó Fonseca solo, porque ya tenía amarilla, su equipo ganaba 1-0, estaba el partido 11 contra 11, y él de manera irresponsable, en una jugada en la cual no corría gran peligro León, porque la pelota estaba en un costado y la tenía Jorge Sánchez, él va a Fonseca y le entra con una vehemencia a Jorge, pero impresionante. ¿Cómo vas a hacer eso cuando tenés una amarilla encima? Eso me parece una irresponsabilidad, un acto, pero de poco pensamiento, ¿no? Por parte de Nico Fonseca. Se lo llevó por delante a Giorgi, falta de amarilla, doble amarilla roja y León queda con 10. Y quieras o no, más allá de los cambios de Vicente Sánchez, de que Amauri había entrado muy bien y toda la cosa, cuando León se queda con 10, Cruz Azul se envalentona. Cruz Azul se siente más fuerte, más empoderado, y León por el contrario más miedoso. Quedarte con un hombre menos en una cancha tan difícil contra un rival tan grande como Cruz Azul y obviamente te complica todo 10 veces más. Entonces el segundo punto de inflexión fue ese. Ya el partido cambió con el ingreso de Amauri, al punto en el cual el gol decisivo fue medio gol de Amauri. Claro que sí, pero con esta expulsión de Nico Fonseca pues también el partido quedó muy comprometido en ese sentido. Entonces, bueno, de esta manera, pues León se acaba hundiendo mucho más. Incluso Berizzo se ve en la obligación de sacarlo a James para meter a Fierro. Más adelante incluso mete a Yonder Cádiz y a Iván Moreno y ya directamente no juega con el 4-3-1-2, sino que pasa a una especie de 5 en el fondo con 3 centrales en total, 3 en el medio y 2 arriba. O sea, incluso la expulsión, 3 en el medio y 1 arriba porque había un jugador menos. La expulsión incluso le condiciona a Berizzo todo el panorama táctico. Lo obliga a sacar al 10, lo obliga a meter a un 9 diferente y a meter un central más y queda 5-3-1. No lo mismo un 4-3-1-2, que es un sistema, quieras o no, un poco más ofensivo, que un 5-3-1 que ya es como para básicamente encajonarte y defender como podás. Pero el partido lo obligó a eso. Nico Fonseca llevó a su técnico a eso con la imprudencia que cometió. Y bueno, después Vicente también acertó porque más adelante, por ejemplo, después de los 3 cambios que ya había metido, con el cambio de Amauri que fue excelente, pues metió a Luca Romero por Farabelli. Y también ahí el equipo ganó porque Luquita Romero entró de muy buena manera. Entonces Cruz Azul cada vez estaba más cerca, con Amauri siendo importante, con el Toro siendo importante, con Luca Romero siendo importante. Y al 84 llegó el empate, que fue pues una jugada en la cual precisamente Luca Romero conduce la acción de juego, abre para Rivero, Nacho que está en un momento muy dulce, todo le sale bien, toma la pelota, engancha hacia adentro, porque claro, está jugando por izquierda, pero él es derecho. Entonces naturalmente siempre tiende a enganchar hacia adentro, engancha hacia adentro, saca un buen centro
Y Luquita Romero, que le había dado ese pase inicialmente a Rivero, cuando le dio el pase picó al área. No se quedó parado, le dio el pase y fue al área. Y el centro de Rivero estuvo un poco corto al primer palo, pero como ahí estaba entrando Romero, cabeceó durísimo, la clavó contra el segundo y ahí se empató el partido 1-1. Después Vicente sacó a Giorgi, metió a Brian Gamboa y llega esa última jugada que ya la describí cuando hablé de Amaury Morales, en la cual Amaury rompe por derecha impresionantemente, a punta de gambeta, filtra para el Toro al medio y el Toro de taco la manda a guardar y ahí se consuma la remontada, ¿no? Al minuto 84 el gol de Luca Romero, al minuto 93 el gol del Toro y a otra cosa, gente, porque Cruz Azul ganó el partido. Muy bien por la máquina. Este fue el resumen, palabras más, palabras menos de lo ocurrido, con un Cruz Azul que pues va a paso firme. Ya en Conca Champions metido en semifinales, ya clasificado a la liguilla oficialmente y en segundo lugar. Esperando a ver qué pasa con el América, dispuesto a enfrentar al Toluca el próximo sábado y con la ilusión más que grande de ser el líder, ¿no? Imagínate donde Cruz Azul meta liderazgo del fútbol mexicano y que aparte de todo logre clasificar a la final de la Conca Champions. Estaría ahí, pero a puertas de mínimo ganar un título, ¿no? Aunque yo sé que la hinchada dice, hermano, por mí que me den los dos. Bicampeones. No, ojalá pueda pasar, pero paso a paso igual, ¿no? Sin desesperarse, sin perder la cabeza. Pero lo que está pasando por ahora me parece más que bueno. Me parece más que bueno. El equipo viene anímicamente, siento yo, psicológicamente muy fortalecido. Después de haber superado esa llave de CONCACAF ante el América, fue como sacarse un camión de encima, porque aquí no estaba el estigma de pensar que con Anselmi el equipo había sido muy bueno y quizás más brillante en su funcionamiento que este de Vicente, pero contra el América en momentos definitivos le costaba. Y bueno, ahorita con el de Vicente, que no es un equipo tan brillante, si se quiere, como el de Anselmi, sí lo pudo hacer. Entonces fue como decir, nos sacamos de encima un estigma y dejamos callados a propios y extraños. Porque la mayoría de gente decía, no, va a pasar lo mismo, el América lo va a eliminar a Cruz Azul como siempre. Y no pasó. Entonces ya ahí el equipo, se empoderó. Después un partido contra el América, que también lo pude ver, no saqué video, pero lo pude ver, que fue un partido difícil, de mucho ida y vuelta, donde en el segundo tiempo el América dominó, pero igual Cruz Azul se aguantó, supo mantener el cero, no se dejó ganar, sacó un punto importante. Y bueno, ahorita contra León, que es otro rival de los que ha estado arriba a lo largo de toda la temporada, con James Rodríguez y toda la cosa, y Cruz Azul va y se lo remonta de esta manera. El equipo viene en una línea promisoria. Recuerden que con Anselmi en el último torneo pasó un poco lo contrario. ¿Son conscientes de ello? Con Anselmi en el último torneo yo tengo buena memoria y recuerdo que el equipo venía muy bien, pasando por encima a todo el mundo, pero en las últimas fechas fue como que decayó, en las últimas fechas de la temporada regular, decayó un poco, ¿no? Perdió contra Atlas en Guadalajara, ¿se acuerdan de ese partido a lo último, con una pelota quieta? Le ganó por ahí a Santos porque Santos pues estaba muy mal. Y después empató contra Tigres, que fue la última jornada, y ahí logró el récord. Pero es como que pasaba lo contrario. El equipo había estado muy bien toda la temporada y al final estaba como decayendo, y después llegó la liguilla y como que no venía tan bien, lo golearon en Tijuana, logró remontar de local y llegó al mano a mano con el América no tan fortalecido. Ahora siento yo que ha sido una temporada un poco más de idas y venidas, críticas para Vicente, gente pidiendo que lo saquen a Sánchez del cargo, lo de Anselmi de por medio, que se fue casi que huyendo de México para irse a dirigir a Portugal. Una temporada rara, pero al final el equipo está cerrando con un pico alto. Y eso puede ser importante porque llegar a la fase definitiva de la liguilla de esta manera y a la fase definitiva de la CONCACAF de esta manera, cuidado con Cruz Azul, cuidado con Cruz Azul. Bien por eso. Llegamos al final del video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón. Este dólar se puede donar por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de dicha plataforma para que hagan clic y vayan y puedan hacer la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, puede ser acá abajo a la derecha en YouTube, donde hay una pequeña pestaña con el signo de dinero, con la S, la tradicional S. Hacen clic allí y en un par de
segundos también cumplen con esa donación. Gracias. Y por último, muchachos, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo análisis de la máquina cementera de mi equipo en México. Hasta luego.